Sí, está entendido. Perfecto, entonces vamos a empezar formalmente la clase del día de hoy, ¿sí? Bueno, antes de empezar, no sé, Brian, ¿cómo te fue con el deber? ¿Algún inconveniente, alguna pregunta? Bueno, prendí el micrófono, pero no se te escuchó. Johnny Ninabanda, ¿problemas con el deber? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Buenas tardes. No, todo bien. Sí, todo bien. Fácil. Yo lo hice en media hora. Está fácil. Ya, perfecto. Haciendo como que un recuento del deber, ¿no? Ya vimos el día jueves que la iteración y la recursividad funcionaba con procesos que tienen como que un formato, un estándar para repetirse, algo que permite el repetir algo. Para eso sirven los bucles como tal, ¿no? Entonces, en la clase nosotros hicimos un ejemplo de el factorial, que es como que un proceso repetitivo, ¿no? Que se multiplica un número por el otro y por el otro, de acuerdo a un dato ingresado por teclado. Sin embargo, ustedes ven que es un proceso repetitivo. Entonces, hicimos como primera instancia utilizando la iteración. Hicimos como un while y vimos que se cumplía, ¿no? Y luego utilizamos la recursividad, que no es nada más que una función dentro de una función, es decir, una función que se llama a sí mismo. Entonces, esa función igual va funcionando mientras va cumpliéndose el método que está ahí escrito. Entonces, ya les mandé a hacer algo sobre la sucesión de Fibonacci. Ustedes saben que, bueno, al menos eso puse en el deber, que la sucesión de Fibonacci nace del 0 y el 1. Y luego se van como que sumando los dos números anteriores, ¿no? Entre el 0 más 1 sale el 1. El 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 3 más 2 es 5, y así sucesivamente. Entonces, el deber prácticamente era hacer esa sucesión de Fibonacci utilizando la iteración y utilizando la recursividad. Me imagino que en la parte de la iteración utilizaron un bucle for, que es lo más simple, ¿sí? Y bueno, empezaron a hacer la suma, ¿no? De acuerdo al número de términos que quieran en la sucesión, y lo mismo con la recursividad. Entonces, no creo que haya habido mayor inconveniente en ese sentido. Lo único que quería es que haya una práctica. Repito, tanto los conceptos de recursividad e iteración, con lo que vamos a ver de hoy de clases genéricas, es simplemente como que una introducción para ya ver estructuras de datos formales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí, Fátima Fiallos? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, todo está claro. Perfecto, entonces vamos a empezar lo del día de hoy, ¿no? Que son prácticamente clases genéricas. ¿Sí? A ver, Nicolás, ¿se observa la pantalla? Sí, profe, no hay problema. Perfecto, entonces vamos a empezar. Genéricos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una clase genérica, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Java permite crear clases que administren distintos tipos de datos. ¿Qué infiere esto? Generalmente en programación nosotros al momento de crear un programa, cualquiera que tenga su fin, tenemos mucho cuidado con la declaración de variables, ya que si nosotros declaramos al inicio que es una variable entera, yo no puedo trabajar con ningún decimal, peor con un string. Entonces, siempre tenemos que limitarnos, por decirlo de alguna manera, al tipo de variable con el que se declara al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, en virtud de lo expuesto, Java, en su afán de querer reutilizar código, de mejorar la disposición al momento de compilar, crea clases que nos va a permitir no limitarnos a un tipo de variable específico. Y de ahí nacen las clases genéricas. Generalmente estas clases genéricas se utilizan mucho para la administración de colecciones de datos, como las filas, las colas, las listas, los árboles, etc. Es decir, del tipo de funcionamiento de las clases genéricas nacen los métodos con los que vamos a trabajar después en las estructuras de datos, ¿sí? Pero ¿para qué sirven estas clases genéricas? Sencillo.
Las clases genéricas lo único que hacen es evitar duplicar clases que administren tipos de datos distintos, pero que implementan algoritmos similares. Y son una herramienta fundamental para reutilizar códigos. ¿A qué me refiero esto? Vamos a suponer que yo tengo un tema específico, ¿no? Que son una concesionaria de vehículos, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener vehículos de distintas marcas. Utilizando los objetos de Java, yo tendría que utilizar un objeto y una clase para cada marca de vehículos, que a pesar de que tienen la misma información, por ser de diferente marca, yo necesito trabajar con diferentes clases y métodos para cada una de ellas. Entonces, eso es lo que las clases genéricas quieren evitar. Si yo tengo una agrupación de datos que tienen las mismas características, ¿por qué hacer una clase para cada tipo? Y no crear como que una clase modelo, como una plantilla, que nos va a ayudar a identificar, a insertar o a mover información de cualquiera de las marcas de los carros. Porque repito, a pesar de que sean diferentes marcas, su estructura es la misma. Entonces, el objetivo de la clase genérica es evitar hacer clases y métodos para cada marca. Vamos a suponer que tengo 10 marcas en el concesionario, tendría que hacer al menos 10 clases diferentes, ¿sí? Y para mover información, yo tendría que crear otras 10 clases para mover información solo de la marca Chevrolet, solo de la marca Kia, solo de la marca Mazda, ¿sí? Las clases genéricas, en cambio, dicen, pero si todos son carros y van a manejar la misma información, lo único que cambia es el nombre de la marca, ¿por qué no hacer una plantilla, ¿sí? Una especie de solicitud en blanco, donde únicamente se vayan insertando los datos que se parecen, ¿sí? Y vamos a ir manejando cada uno de los objetos por separado. Pero ya no hago 10 clases diferentes, simplemente hago una, y con esa una yo puedo ir modificando los aspectos de la marca Chevrolet, los aspectos de la marca Kia y los aspectos de la marca cualquiera, ¿sí? Entonces, el objetivo es de las clases genéricas reutilizar código. Es decir, con una sola clase ir completando la información de todas estas instancias. No sé si hasta ahí está claro el concepto o la utilidad de lo que son las clases genéricas. Alexander Chicango. Sí, Inge, está muy claro. Perfecto. Seguimos. Entonces, miren, al definir una clase genérica, lo que en realidad estamos es definiendo un metatipo, es decir, una especie de plantilla, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? A partir de la cual se van a ir creando posteriormente clases que actuarán como tipos concretos, ¿sí? El objetivo de la clase genérica es definir una interfaz o un método cuyos tipos de datos sean parametrizables. ¿A qué me refiero con parametrizables? Es decir, no poner directamente esto es entero, sino simplemente definir una plantilla en donde nosotros digamos, chévere, vamos a recibir información, pero no la vamos a especificar diciendo que va a ser información de tipo entero, sino que vamos a tratar de definir la plantilla diciéndole, aquí ingresa información, pero tenemos que esperar a que el usuario diga qué tipo de información va a ser. Sin embargo, ya está la plantilla. Lo único que nosotros tenemos que hacer al momento de implementar es, bueno, ahorita que ya tengo la plantilla, sí, bueno, aquí voy a poner de tipo entero y empiezo a trabajar con esa matriz con enteros. Luego, utilizo la plantilla. No, ahora necesito que esta plantilla esté llena de strings. Entonces ahí recién le digo, cuando cree la instancia, bueno, esta matriz o esta lista, lo que sea, va a estar llena de strings. Entonces ahí yo recién defino el tipo y de ahí recién empiezo a poner todos los elementos. Entonces es como que la clase genérica es como que es un documento vacío en el que al momento que nosotros empecemos a redactar el código, ahí recién nosotros vamos a poner qué tipo de información vamos a trabajar o vamos a utilizar. De ahí la plantilla está escrita, está definida
Y al momento que nosotros la utilicemos, recién ahí definiremos qué variables son las que vamos a utilizar. Qué tipos de variables tiene que llenar esa lista, esa pila, esa cola, pero una vez que nosotros ya sepamos qué información vamos a trabajar. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si hay alguna pregunta. John Kinatoa. No, profe, sí está claro. Perfecto. Seguimos entonces. ¿Sí? Dice, los tipos genéricos están estrechamente vinculados a las estructuras de datos clásicas, como pueden ser las colas y las listas. Bien, el objetivo principal de los tipos genéricos es evitar que tengamos que utilizar la clase object como tipo para ciertos atributos, parámetros o valores de retorno. Cuando nosotros trabajamos con arrays o con ArrayList y empezamos a rellenarlos de información, nosotros lo primero que hacemos es declarar el tipo de array. Nosotros ponemos array int y el nombre y le instanciamos al array. Entonces, al momento de ingresar información, el array, como sabe que es int, nosotros empezamos a procesar la información y listo. Nosotros ponemos el 1, el 2, el 3, y si es que nosotros quisiéramos poner algo diferente, nos da error, lógico. Sin embargo, ¿qué debemos utilizar para que no salga ese error en ejecución? El cast, es decir, convertir la información al tipo de array que se necesita o que se especificó. Lo importante de las clases genéricas, en cambio, es que al momento de nosotros utilizar la plantilla, estamos abiertos a no limitarnos directamente a trabajar solo con enteros, sino identificar el tipo de variable que más convenga para la información que tenemos y ir adecuándola, repito, a la información que se posea en ese momento, ¿sí? Es decir, evitarnos utilizar el cast, el convertir. Muchas veces se toca convertir información para que el programa no tenga errores, cuando lo más aconsejable sería ir trabajando con una clase genérica que acepte parámetros que están parametrizados en una instancia y que luego pueden ir cambiando conforme lo que nosotros necesitemos. Esta sería básicamente la función. No sé si hay alguna pregunta, Michael. ¿Está entendido más o menos de qué se tratan las clases genéricas, sí o no? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, miren, nosotros tenemos ahí 4 entidades diferentes, ¿no? Tenemos frutas, tenemos una que se llama condimentos, una que se llama lácteos y una que se llama carne. Entonces, si yo quisiera trabajar con información de frutas, tendría que crear una clase y otra clase que maneje la información de frutas. Si yo quisiera condimentos, misma historia. Si yo quisiera para los lácteos, misma historia. Si yo quisiera para las carnes, la misma historia. A la final, tanto de las frutas como de los condimentos, como de los lácteos o de las carnes, yo voy a tener la misma información. Lo único que cambia es el tipo. Algunos son frutas, otros son condimentos y ya. Sin embargo, como esas 4 entidades comparten la misma información, lo que nosotros vamos a hacer es declarar una clase genérica, que en este caso yo le he puesto canasto. ¿Sí? Entonces yo a mi canasto, haciendo un símil como que voy de compras, yo puedo irle agregando o una fruta, o un condimento, o un lácteo, o una carne. ¿Sí? A la final, repito, de las 4 cosas que son diferentes aparentemente, yo voy a definir una sola clase. Y con esa sola clase genérica yo voy a ir introduciendo información en la entidad frutas, en la entidad condimentos, en la entidad lácteos y en la entidad carnes. No voy a necesitar crear una clase de implementación para cada categoría, sino una clase genérica como tal, y en base a esa clase yo voy a ir insertando o viendo información de las 4 entidades. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Sebastián Larcos. Ya, perfecto, no hay lío. Sí, yo veo que está lloviendo, parece que está lloviendo. Hace rato aquí en mi casa también está cayendo los pequeños rayos, entonces no hay problema. Si por si acaso se va la luz o algo,
primero de mi parte, mil disculpas, porque hace ratito, no sé si vieron que se me apagó el foco y se me volvió a encender. Es porque un rayo debe haber caído por ahí y la luz se fue y vino inmediatamente. Entonces esperemos que no haya ningún inconveniente más. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a la clase. Entonces, el objetivo, repito, es crear una clase genérica, que en este caso se va a llamar canasto, y con esa clase yo voy a poder manejar información de cualquiera de esas 4 instancias. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, Emily Chango? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo claro. ¿Sí? Ya, listo. Perfecto. Bueno, vamos. Ventajas de usar clases genéricas. ¿Qué es lo que nos va a permitir o cuáles son los beneficios de poder utilizar clases genéricas? Los más importantes son los 3 que están en la diapositiva. La primera, mayor sencillez en el código. Como es una especie de plantilla, yo voy a definir ahí los elementos que van a tener. Luego, lo único que hacemos es a la clase genérica irle adaptando de acuerdo a la entidad con la que estemos trabajando. Segundo, y ya lo hablé bastante, la reutilización del código en numerosos escenarios. Es decir, la clase genérica puede ser reutilizada para cada una de las instancias del sistema que tenemos. ¿Sí? Y siguiente, que se puede comprobar los errores en tiempo de compilación. ¿Sí? Es decir, si algo no está del todo claro, al momento de que el programa compila, automáticamente ya te marca un error, ¿sí? A diferencia de los objects, que generalmente te muestran el error cuando ya estás en ejecución. Entonces, entre que te muestren errores cuando compilas a cómo ejecutas, es mejor que te muestre el error en el proceso de compilación, es decir, antes de que se muestre el producto. ¿Sí? Porque si hay algún error al momento de ejecutar, no se va a ver bien el programa. Entonces, al momento de compilar, que es el proceso en el que el programa se transforma a ceros y uno al lenguaje binario para que el computador lo interprete, te aparece el error. ¿Sí? Es decir, nunca sale a la luz pública que hay una falla, sino simplemente al programador le dice, hey, aquí hay una falla. Antes de que ejecutes, mira. Mientras que con otros tipos, en cambio, pueda que el programa funcione, ¿no? Aunque el NetBeans es bastante bueno con los errores. Sin embargo, pueda que lo ejecute y al momento de que tú lo vayas a utilizar, te dé un error. Entonces, repito, siempre es preferible que no exista errores. Y si lo hay, es preferible que se los vea antes de, es decir, antes de que el usuario final los pueda observar. Entonces, esa es la idea de utilizar clases genéricas. Kevin Selling, hasta ahí. ¿Alguna inquietud? Kevin. A ver, vamos. Marcos Altos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara? Marco. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que no tienes micrófono, pero bueno, al menos por mensajes veo que están ahí presentes. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, eso básicamente con lo que tiene que ver con la parte teórica. ¿Sí? Entonces, repito, una clase genérica es una especie de plantilla que nos va a permitir manejar información de diferentes instancias. Se denomina clase genérica porque los datos que utilizan son parametrizables. Es decir, nosotros vamos a definir en la clase genérica que va a recibir información, lógico, pero no le vamos a decir que va a recibir información de enteros o de strings o de dobles. Simplemente nosotros les decimos, esta clase genérica va a recibir información, punto. Al momento que el programador empiece a trabajar con las diferentes instancias, en ese momento, recién la clase genérica va a saber con qué tipo de dato va a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función principal de una clase genérica. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ya en el programa desde este momento. ¿Sí? Entonces, pregunto por última vez, Mateo,
alguna inquietud, algo que no esté claro, algo que necesiten tal vez que repita, o ya podemos empezar con el código. Profe, ¿le puede poner la diapositiva de las ventajas de genéricos? Un minuto, por favor. Ya, perfecto. A ver. Ya. No sé si ya se ve. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Listo. Dime, ¿tienes alguna pregunta o están copiando? Para tomar notas, profe, muchas gracias. Ya, perfecto. Creo que las diapositivas no las he subido, ¿no? Me parece que me falta eso. Listo. Yo hoy día la subo. No habría problema. Mil disculpas, mejor. No me he acordado de subir las diapositivas. A pesar de que como ustedes tienen los videos y en los videos igualmente se va viendo las diapositivas. Pero bueno, yo me comprometo a subirlas, ¿sí? Para que ustedes las puedan obtener. Listo. No sé si ya puedo pasar o todavía un ratito más. No sé cuál fue el estudiante que me pidió que vuelva a poner. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, por favor, voy a pedir de la manera más comedida, vamos a empezar, ¿no? Al igual que en la clase anterior, yo voy a ir escribiendo el código de a poco, voy a tratar de ir explicando, si es que hay alguna inquietud o alguna duda de parte de ustedes, no se olviden, pueden decirme, si hay que repetir, lo repito. El objetivo es ir verificando cómo se crea una clase genérica y luego cómo referenciamos a las entidades, ¿no? Ese es el objetivo principal. Como ustedes vieron, yo tengo como que la clase genérica que se llama canasto y ustedes vieron que tenía como que 4 instancias, ¿no? Frutas, condimentos, lácteos y carnes. Entonces, el objetivo de hoy va a ser que yo cree la clase genérica, voy a trabajar con 2 de esas instancias para que ustedes vean cómo trabajan, ¿no? Y luego ustedes como práctica van a hacer de las otras 2. Y luego 2 estudiantes, no, yo diré por el nombre y les diré, no sé, Neita, muéstranos tu código y dinos cómo lo hiciste. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera. Ahora, si no se entiende, repite, es mejor que me lo vayan diciendo, ¿sí? Levantan la mano en el Zoom y bueno, si hay alguna pregunta la van así, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces, esta la dejamos de compartir. Perfecto. Entonces, Nicolás, ya se ve el NetBeans, ¿no es cierto? Ahorita no, profe. Ahorita sí. Ahorita Ya. sí. Se veía el escritorio. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar, ¿no? Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto, independientemente del ID con el que usted trabaje, ¿no? Entonces yo voy a trabajar, voy a crear un proyecto que se llame genéricos, para saber qué es respecto a clases genéricas, y listo. Tendríamos como que nuestro proyecto para ya poder empezar a trabajar, ¿sí? Como ustedes saben, cada vez que nosotros generamos un proyecto en el NetBeans o en cualquier IDE, se genera una clase principal. En el NetBeans, una que ya tiene el método main, que es el que nos permite ejecutar las cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a ir al paquete donde está nuestra clase principal y vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Esta nueva clase obviamente va a ser nuestra clase genérica, es decir, vamos a definir la plantilla, ¿de acuerdo? Y en base a esa plantilla nosotros vamos a ir como que definiendo para las otras instancias. ¿Estamos claros? Entonces, yo como ustedes vieron en mi ejemplo, yo vi que mi clase genérica se llama canasto, ¿sí? Obviamente el nombre dependerá del tema que se trabaje, ¿no? Pero yo voy a utilizar como nombre canasto, ¿sí? Entonces, miren, tengo una nueva clase, ¿sí? Ahora, es una clase como otras, ¿no? Común y corriente. ¿Cuándo se vuelve clase genérica? Cuando a la clase le pongo la siguiente notación. ¿Sí? Cuando yo hago esto, cuando yo coloco al lado del nombre de la clase,
este objeto entre mayor y menor, le estoy diciendo al Java que es una clase genérica, que va a recibir un objeto o un atributo T. Y esto es lo que le hace a una clase genérica, ¿sí? Porque al poner esta notación, nosotros le estamos diciendo que es una clase de tipo genérica que va a recibir, perdón, algún tipo de dato, ¿sí? Entonces, generalmente para las clases genéricas se utiliza esta nomenclatura, a pesar de que también se utiliza la letra U y la letra K. Entonces, T, U y K son las letras que más se utilizan para representar, perdón, a las clases genéricas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la nomenclatura T. Entonces, ahí el Java ya sabe que esta es una clase genérica. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, Brian. Brian. Joel, ¿alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna pregunta. Ya, listo. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, vamos a crear una instancia que pertenezca a esta clase genérica. Entonces, en este caso, vamos a crear una instancia de tipo privada porque pertenece a esta clase. Vamos a poner que sea del tipo T porque pertenece a esta clase genérica y le vamos a poner un nombre. En este caso, perdón, yo le voy a poner a esta variable de tipo T, que es parametrizable producto, porque a la final, tanto que sea lácteo, que sea fruta o lo que sea, es un producto, ¿sí? Entonces yo he decidido ponerle de esta manera. Siempre la clase genérica va a tener al menos un dato, ¿no? Todo dependerá de la información que se maneje. En este caso, yo estoy definiendo la plantilla de elementos comunes que tienen las 4 instancias, y a la final yo digo que los 4 son productos. Luego, vamos a generar un constructor, ¿sí? Obviamente el constructor lleva el nombre de la misma clase, ¿sí? Y lo que voy a hacer, como es la primera clase, le voy a decir que mi instancia producto sea igual a nulo, ¿sí? Es decir, que esta clase genérica empiece vacía, para luego, obviamente, ir llenando de información de acuerdo a nuestro gusto personal o a la información que se maneja, ¿sí? Ahora, ¿puede este constructor empezar con otra cosa? Sí se podría, pero lo más aconsejable es que siempre, al menos al inicio, nos verifiquemos que siempre la instancia esté vacía, de tal manera que al momento de nosotros de ingresar información, pues no haya ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre repito, tratar de que el constructor esté nulo, a no ser que la información nos diga que tiene que tener un valor inicial. Pero generalmente siempre empezamos con algo que esté vacío, ¿sí? Y luego vamos a crear los dos constructores generales, ¿no? Los dos métodos generales, perdón, el getter y el set. Entonces digo, public void, ¿sí? Entonces voy a poner set producto para asignar los productos, ¿sí? Pero este método va a recibir, ¿qué cosa? Un atributo de tipo T, ¿sí? Es decir, no sabemos qué tipo va a ser, pero de que va a recibir un dato, va a recibir un dato. Como estamos haciendo una plantilla, pues nosotros le vamos a decir que reciba un atributo T. En este caso, ese atributo T va a llamarse nuevo producto, porque le estamos asignando, ¿sí? Y luego, en el interior, vamos a decirle que mi producto sea igual a ¿qué? A la instancia del método. En este caso sería nuevo producto, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros estamos ingresando un nuevo producto, ¿sí? No se olvide que el set es como para asignar, como para poner, ¿no? Y como ya tenemos un set, debemos tener un get. Siempre que ponemos hay que mostrar. Misma historia.
ponemos un public, y en este caso de igual manera, de tipo T, que es la información parametrizada, y vamos a ponerle get product. Y luego, en el interior, nosotros vamos a decir que nos retorne el producto que hemos mostrado. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la estructura básica de nuestra clase genérica. Primero, al Java le indicamos que es una clase genérica mediante esta notación. Mayor que, menor que, ¿sí? Y el tipo de dato parametrizable. Generalmente se utiliza la T, a pesar de que se utiliza la U y la K. ¿Sí? Luego vamos a necesitar al menos una variable del tipo T, es decir, del tipo parametrizable. En este caso, debido al contexto que nos estamos manejando, yo le he puesto que se llame producto. Luego necesitamos tres métodos, un constructor, el getter y el set. ¿Sí? En el constructor verificamos, que la información que vamos a guardar en este canasto, por decirlo de alguna manera, sea nula, es decir, que esté vacío, que no haya ningún producto. Y luego el set y el get, que como ustedes ya saben, nos sirve para asignar productos y el otro para mostrar. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, esa sería la idea por el momento. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Emily Chango, ¿alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? Todo claro, Inge. ¿Sí? Sebastián Larco, ¿alguna cosa que no esté clara por el momento? Esta sería ya básicamente la clase genérica. Tal vez solo como cosas bien técnicas. O sea, no le ponemos el dis.producto para hacer mejor referencia al atributo de la clase, más no solo producto, en el método del set producto. Sí, lo que pasa es que esta es una clase genérica, no es como que una clase para trabajar con la instancia que ya conocemos. Cuando nosotros hablamos de dis, estamos diciendo que es este. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es parametrizando. Es por eso que va producto igual a nuevo producto. Porque te repito, el dis generalmente se maneja cuando nosotros sabemos qué tipo de dato es, qué dato de información vamos a ingresar. En este caso, lo único que estamos haciendo es generando un modelo, una plantilla. Entonces, como no sabemos del tipo de información, es de esta la nomenclatura. ¿De acuerdo, Sebastián? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, miren, esta es mi clase genérica. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me va a servir esta clase genérica? Para mediante esta ir ingresando información, ya sea directamente a la clase genérica o a las otras instancias. Entonces, ese es el objetivo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, miren. Vamos ahora a la clase principal. Porque a la final el canasto termina siendo también una clase. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué sucede si empezamos a manejar información en el canasto. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esa clase genérica y en el método main como que llenarlo como por defecto, o sea, hacer como una especie de aplicación. Entonces, miren, entonces nosotros vamos a instanciar un objeto de la clase canasto. Entonces, nosotros hacemos eso y miren, recién aquí nosotros ponemos qué tipo de variable vamos a trabajar. Yo voy a decir que va a trabajar con esto. ¿Sí? Yo voy a ponerle que este se llame canasta igual a new canasta. Listo. Entonces, miren, recién aquí en el método main, al momento de utilizar la clase genérica, le estoy diciendo, miren, canasto y entre el mayor y el menor, el tipo de información con el que va a trabajar. En este caso estoy diciendo que lo que voy a trabajar o lo que voy a usar en este caso son strings. Recién le estoy diciendo a la clase genérica que la plantilla que utilizamos va a utilizarse con strings. ¿Sí? Y por hacer un ejemplo, entonces, voy a poner canasto punto
perdón, canasta. Canasta punto, pues miren, set producto. Entonces, si se dan cuenta aquí en la parte de abajo, donde dice set producto, ¿qué me está diciendo que debo ingresar? Miren, un string. Si ustedes regresamos a la clase canasto, que es mi clase producto, aquí ¿qué me dice? Miren, que el set producto recibe la instancia de acuerdo a la información que se declare de acuerdo a la clase genérica. Entonces, mire, aquí en set producto me dice, bueno, como atributo vamos a recibir el t, que es la variable propia de la clase genérica. Entonces, en este caso, al nosotros ponerle string, el NetBeans sabe que, mire, el set producto tiene que recibir un string. ¿Qué sucedería si yo aquí pongo integer? Entonces, ¿qué estoy diciéndole a la clase genérica? Que mi clase genérica canasto ahora va a trabajar con variables de tipo entero. Entonces, ¿qué digo? Canasta punto, mire, set producto. Pero si se da cuenta ahora el parámetro y de qué tipo me está pidiendo. En este caso me dice, mire, set producto necesita ¿qué cosa? Un entero, que se llama nuevo producto. Entonces, mire, esto es lo fundamental de una clase genérica, que al momento de nosotros empezar a trabajar ya con la información, ahí definimos recién el tipo de información que vamos a ingresar. Y la clase genérica, como ustedes pudieron observar en este ejemplo, se va alineando a la información que yo digo. No sé si hay alguna pregunta. Iván Chizaguano, perdón. Iván, ¿alguna inquietud? No, ninguna, profe. ¿Sí? Entonces, mire, a ver, Sebastián, te escucho. Sí, perdón, creo que esto tal vez ya lo dijo, pero en donde están el mayor que y el menor que, ahí tendrían que ir tipos de datos, o sea, como integers, objetos, me refiero. Las Sí. clases wrapper, ¿no es cierto? Exacto, sí, no puedo poner ahí int, ¿sí? Debo de poner integer, ¿sí? No las que utilizan las minúsculas, sino las que utilizan las mayúsculas. No el tipo como tal, sino el atributo. Imagino que es en programación 1 y 2 si bien, ¿sí? Entonces de aquí no voy como que a poner int, como en los arreglos, sino el atributo grande, que en este caso es integer. No sé si con eso respondí tu pregunta, Sebastián. Sí, entendido. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, bueno, en este caso me voy a quedar con los strings, ¿sí? Repito, aquí recién voy a ingresar la información y como ustedes pueden observar nuevamente, en el método setProducto nuevamente cambió y me dice, ahorita sí necesitamos que ingreses un string. Entonces, eso es lo importante de las clases genéricas, que se adaptan a la información cuando el programador ya va a utilizar la clase. Entonces, ustedes vieron que en la clase genérica, repito, no pusimos que van a ser enteros, ni strings, ni dobles, ni chars, ni nada, ni longs, nada. Lo único que hicimos fue crear una plantilla parametrizable, donde el parámetro era t. Entonces, ese t va cambiando de acuerdo a la inicialización que nosotros le demos en el método main. En este caso, repito, como ustedes pueden observar, hemos creado una instancia canasta de mi clase genérica canasto y le hemos le hemos definido que vamos a trabajar con strings. Entonces, al momento de utilizar el objeto de la clase genérica, mire, el setProducto automáticamente me dice, chévere, asigna el producto, pero para hacer eso usted va a tener que ingresar un string. ¿Sí? Entonces, mire, hacemos esto, ¿sí? Y bueno, vamos a poner directo, ¿no? Pongámosle aceite, o galletas, o cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué estoy haciendo? Le estoy asignando al objeto creado de mi clase genérica canasto un producto que se llama aceite. ¿Sí? Básicamente eso. Y ahora vamos a imprimirlo para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces vamos a poner System.inline y en este caso vamos a poner ganasta punto y get producto.
que es el método para mostrar la información que acabamos de ingresar. Y miren, si todo sale bien, miren, en la ejecución me muestra qué cosa. Aceite. Básicamente, de esa forma trabaja, jóvenes, una clase genérica. ¿Sí? Repito, todo va de acuerdo a la información que se esté manejando. Me refiero al tipo, ¿no? Entonces, lo único que haríamos en caso de que trabajemos con enteros, tal caso sería, no sé, vamos a poner canasto integer. Obviamente aquí me va a dar un error. Entonces, aquí voy a poner el 12, por poner. ¿Sí? Entonces, de igual manera, ejecuto y me va a salir el 12. Entonces, si usted se da cuenta, lo único que estamos haciendo es cambiar el tipo de dato con el que vamos a trabajar, pero de la clase genérica no hemos topado nada, porque, repito, la clase genérica está creada para ser parametrizada, ¿sí? Allá no definimos nada, es en el método main donde nosotros ejecutamos que recién empezamos como que a llenar esa plantilla, ¿de acuerdo? De ahí la clase genérica no se topa para nada, ¿sí? No sé, preguntas, no sé si está quedando claro, Joel Luna, ¿alguna inquietud? Sí, sí está quedando claro. Perfecto, bueno, entonces pongámosle string nuevamente, obviamente aquí nos va a dar error, y dejémosle con el acero. ¿Sí? Listo. Entonces, si ejecutamos nuevamente, miren, tenemos el aceite. Listo. Entonces, miren, eso es si trabajamos con la clase genérica automáticamente. ¿Sí? Es decir, cogemos y colocamos el dato en la clase. A la final, la clase sirve para generar una lista de cosas, ¿no? Por eso vamos asignando productos. Pero, ¿qué sucede si yo quiero trabajar ya no con datos quemados, por decir de alguna manera, sino quiero trabajar con instancias, con objetos propiamente dicho, que es el objetivo principal de Java? Entonces, ¿qué hacemos? Es lo que vamos a hacer en este momento. ¿De acuerdo? Empezamos. En la clase genéricos, ¿sí? Voy a crear una nueva clase. ¿Sí? Entonces, empiezo a trabajar con las instancias que vi en el gráfico. Entonces, voy a crear la clase lácteos. ¿Sí? Listo. Puse o creé la clase lácteos. Como es una entidad diferente, esta entidad va a tener sus atributos, ¿no? Propios de la entidad. Entonces, yo de lácteos podría poner nombre, capacidad, precio, marca, o sea, usted sabe, ¿no? Varias instancias en esa clase. Como es netamente académico y para que usted logre comprender todo, vamos a crear únicamente una instancia, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner una clase, una instancia privada de tipo string que se llame nombre, ¿sí? En este caso, las instancias ya tienen su tipo, ¿no? Y luego vamos a crear un constructor, ¿sí? En este caso se va a llamar public lácteos, ¿sí? El cual reciba obviamente el nombre del lácteo en este caso, se va a poner nombre para que sea el nombre de los lácteos. Y aquí sí, mira, Sebastián, aquí sí va el dis.nombre, ¿no? Porque en este caso sí sabemos con qué tipo de información estamos trabajando, ¿sí? Porque esta es una instancia propia. Entonces yo sé que en mi instancia lácteos yo tengo el atributo nombre. Entonces ahí sí, la variable nombre de la instancia lácteos es igual al nombre que voy a recibir en el constructor. ¿Estamos claros, Sebastián? Listo, profe. Sí. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, miren, fácil. Creé una clase para este caso, para los lácteos, y como es una instancia separada, creé los atributos de esta instancia. He puesto por el momento solo nombre, ¿no? Para que quede claro el concepto. Miren que lo que yo quiero que el día de hoy quede claro es el concepto y la utilización, nada más.
La siguiente clase veremos qué más se hace con clases genéricas. Pero por el momento me interesa que el día de hoy usted salga aprendiendo la lógica de las clases genéricas. ¿Sí? Entonces, mire, listo. No hago más. Entonces, repito, creé una instancia que en este caso se llama lácteos, una clase, y dentro de esta clase fui poniendo los atributos, en este caso solo uno, que es el nombre del lácteo, ¿sí? Y luego creé el constructor, ¿sí? Que recibe la única variable que tenemos y que luego obviamente le asigna, ¿no? A la variable nombre le asigna el nombre que vamos a poner con el método. ¿Estamos claros hasta ahí? John Kinatoa, ¿estamos claros? Sí, profe, no hay ninguna duda. Ya, perfecto. Pues miren, tengo ya mi instancia. Perfecto. Entonces, ahora sí, vuelvo a mi clase main. ¿De acuerdo? Vuelvo a mi clase main. Ahora, para no confundirnos a esto de aquí, le voy a subrayar, le voy a comentar, ¿no? Para que no se mezcle con lo que vamos a hacer ahorita. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a instanciar con la clase genérica la clase lácteo. ¿Sí? Es decir, no simplemente podemos trabajar con tipos de datos directos, como lo hicimos arriba, sino también podemos trabajar con las clases genéricas con instancias, es decir, con clases. ¿Sí? Entonces, con objetos en pocas palabras. Entonces, eso es lo bueno de las clases genéricas. No se adaptan simplemente a los tipos de datos, sino también a objetos, es decir, a clases aparte. Entonces, eso es lo bueno de estas clases genéricas. Como usted puede ver, lo único que hacemos es volver a utilizar la clase genérica. No hemos hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a crear un objeto, ¿sí?, de la clase lácteos. En este caso voy a crear lácteos, vámosle lact1, ¿sí? Y luego obviamente vamos a ponerle new lácteos, ¿sí? Y por el constructor, usted vio que debemos inicializarle algún producto. Pongo leche, ¿sí? Entonces, he creado un objeto de la clase lácteos. Y en ese objeto le he puesto leche, que a la final es un lácteo, ¿no? Entonces, simplemente he hecho eso. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. No sé, ¿quién más está por ahí? Alexander Chicango, ¿alguna pregunta? No, Inge, todo está claro hasta ahora. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la clase genérica. Entonces, miren, empezamos. Nuevamente, vamos a poner canasto, que es el nombre de mi clase genérica, ¿sí? Abro, pongo mayor y menor que, y ahora, en vez de ponerle un tipo de variable como arriba, string, voy a ponerle, ¿sí?, una instancia de clase. ¿Qué clase? La que acabé de crear. ¿Cómo se llama? Lácteos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a la clase genérica? Que ahorita lo que yo voy a hacer es crear una lista que reciba ya no tipos de dato string, sino tipos de datos de la instancia lácteos. Y mire, de igual manera, no he hecho absolutamente nada más. Lo único que hago es utilizar la clase genérica. Entonces, pongo canasto lácteos, estoy especificando, repito, que en la clase genérica me va a ayudar a manejar información de la instancia lácteos. Sí, vamos a ponerle, no sé, artículo L, que es un lácteo, ¿sí? Y luego le vamos a poner new, ¿sí? De igual manera, canasto, y abro y cierro paréntesis, punto y coma. ¿De acuerdo? Listo. No se olvide que para notar este tipo de esta especie de arreglo, podemos hacerlo de esta manera o podemos poner nuevamente la instancia, ¿no? De las dos formas funciona. Al momento que ustedes vieron arrays, imagino que les debieron haber indicado las formas de notar. ¿Sí? Entonces,
Para no estar escribiendo tanto, yo lo abrevio. Utilizo la segunda forma. Ya especifico el tipo de información que vamos a manejar en el primer mayor que menor que, al segundo le dejo vacío. No creo que haya mayor inconveniente. Entonces, mire, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ahorita, mire, voy a poner artículo L, que es la instancia que estoy creando de mi clase genérica canasto, ¿sí? Set producto. Y mire, si observa que el producto se adapta, mire. Entonces, arriba, usted vio que al momento que yo le puse string, ¿qué me ponía aquí? String, nuevo producto. Al momento que yo le puse integer, ¿qué me decía aquí? Set producto integer, nuevo producto. Es decir, se va adaptando al tipo de información que yo voy definiendo. En este caso, mire, el set producto, ¿qué me dice ahora? Lácteo. Es decir, el método se adaptó y ahora ¿qué me está diciendo el método ser producto? Que debo ingresar la información de la instancia lácteos. Es decir, que debe tener el tipo de información que viene de la clase lácteos. Entonces, mire, eso es lo que yo quiero que usted entienda de la clase genérica, que se va adaptando de acuerdo a la información que nosotros vamos poniendo. ¿Sí? Porque usted ve que a la clase genérica no la hemos visto desde hace tiempo. ¿Sí? Simplemente estamos creando instancias con datos directos. Ahorita estamos utilizando clases. Y a la clase genérica no la hemos vuelto a ver. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso pongo set producto. Y obviamente en este caso recibe como dato el objeto de la clase lácteos, que en este caso se llama lácteo. ¿Sí? ¿Y qué me faltaría? Mostrar lo que acabo de ingresar. Entonces, pongo system.println y en el interior del mensaje por pantalla, en este caso voy a poner ¿qué cosa? Artículo L.getProduct. Y listo. Entonces, ¿qué he hecho? He creado un objeto de la clase lácteo. Luego, utilicé la clase genérica canasto para poder ingresar información, pero ¿de qué tipo? De tipo objeto. ¿Sí? Con el método set. Como estamos utilizando una clase genérica, ustedes pueden observar que el método se adaptó a la información que nosotros hemos definido al momento de instanciar la clase genérica canasto. Y bueno, y ahorita vamos a imprimir. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede? Si usted observa, ¿qué es lo que me sale? No me sale leche. ¿Sí? O sea, no me sale el nombre leche directamente, sino que me está mostrando la referencia. Me está diciendo que estoy ejecutando de la clase genéricos, que es el main, y está recibiendo, mire, la referencia de la clase lácteos. Entonces, mire, esto es lo que está sucediendo en interno, en el procesador. ¿Sí? Es decir, le está diciendo que muestre la instancia que se está creando en genéricos, pero que pertenece a la clase lácteos. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, profe, pero, o sea, chévere que se pueda observar que sí hay la referencia entre la clase genéricos y el lácteo. Perfecto, pero queremos ver si es que de verdad se está almacenando esta información o de verdad estamos asignando a la clase genérica canasto nuestro objeto de la clase lácteos, que en este caso es la leche. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Vamos a la clase lácteos nuevamente, ¿sí? Y vamos a declarar el método más fácil de la vida, ¿sí? Que es el toString, ¿no? Entonces ponemos toString. Ahora cierro paréntesis. ¿Y qué debemos decir lo que nos retorna? El nombre. ¿Sí? Listo. Ustedes saben, el toString es para mostrar, ¿no? Entonces, en este caso le hemos puesto que, sea lo que sea, nos muestra el nombre. Entonces, miren, volvemos a la clase genéricos, ¿sí? Y ejecutamos ahora,
Y miren, ahora sí ya nos sale directamente qué cosa. El producto que hemos puesto, que en este caso es leche. Y listo, miren. Hemos utilizado la clase genérica, ahora con objetos, y ustedes pueden observar que la clase se adaptó al tipo de información y a la final, ¿nos mostró o no nos mostró lo que hemos estado ingresando? Nos mostró. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Nathan, preguntas hasta el momento. ¿Está más o menos ya entendida cómo es que funciona la clase genérica o no todavía? Sí está entendido, Inge. ¿Sí? Entonces, miren, ese es el objetivo de una clase genérica. Como usted está observando, yo creé mi plantilla, que es esta que está aquí, y creé otra clase, miren. Y a la final, la clase genérica ni la he topado, porque es una plantilla que se va llenando de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Entonces, miren, en este caso, repito, creé una nueva clase que se llama lácteos, ¿sí? Y listo. Se acabó el problema. Entonces, voy a hacer por segunda vez el proceso y de ahí sí viene el trabajo de ustedes. Como ustedes ven, no es nada del otro mundo, es algo bastante simple. Repito, mi interés del día de hoy es que usted comprenda la lógica, nada más. Que obviamente luego se irá complicando, lógico, porque esto es así. Pero como primer punto de partida quiero que entiendan la lógica. Entonces, nuevamente, voy a crear otra clase para otra instancia. Según el gráfico, voy a crear la que se llama fruta. ¿Sí? De igual manera, fruta. Listo. Está la clase. ¿Sí? Misma historia. Creo un atributo de esta clase. Voy a crear nuevamente lo mismo. Voy a crear un atributo de tipo string. De igual manera, se llame nombre. ¿Sí? O, no sé, si quieren ponemos otro. Pongamos de int. Int, pongámosle, no sé, peso se va. Sí, creo que es mejor doble. Listo. Hemos puesto private y ahora vamos a ingresar el peso de las frutas. Con los lácteos hicimos del nombre, ahora hagamos con otro tipo de variable, que es el peso. Entonces, igual, nuevamente, creamos un constructor, ¿sí? En este caso, public frutas. Y como atributo le vamos a ingresar el atributo doble, que se llama peso F, le voy a poner, porque es el peso de las frutas. Y luego le voy a decir que this.peso sea igual al peso que va a ser asignado en el método. Listo. Entonces, repito. Creé una nueva clase, le he creado un atributo a esa clase para no hacer con strings nuevamente. Ahora estoy trabajando con el peso, que es un doble. De igual manera, creé un constructor con el atributo, el único que existe, y listo. Entonces, prácticamente ya tendría como que la clase frutas definida. ¿Sí? Profe, pero solo tiene un atributo, sí, pero repito, me interesa que entiendas hoy día cómo funciona. De ahí ya iremos ampliando el conocimiento. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, Fátima? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro. Perfecto. Sí, serán honestos, sí, van. Esto es como en mi otra institución donde trabajo. ¿Está claro? Sí. Chévere. No te puedo decir, insistir, estás segurísima, no seas malita, no me mientas. No, si tú me dices que entendiste, chévere. Yo continúo, ¿de acuerdo? No se olvide que al final el que se perjudica es usted mismo en caso de que sea mentira. Si es verdad, mucho mejor. Para mí, buenazo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, miren, nuevamente voy a comentar todo esto para que no se interfiera con lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Y empiezo nuevamente. Como empecé hace rato, creando un objeto de la clase. Entonces, en este caso voy a crear frutas. Voy a poner, para tener la misma lógica, ¿no? Fruit 1, ¿sí? Simple. Luego voy a poner, mil disculpas ya. Voy a crear el objeto, en este caso sería new, sería frutas, ¿sí? Y listo.
me da un error nuevamente porque en el constructor he puesto que ya tiene que inicializar con algo. Ya, no sé, voy a poner frutilla. Que si no les gusta la frutilla, pongan otra fruta. Ay, perdón. No, perdón. Es el peso era aquí, ¿no? Mil disculpas. Ya, pónganle un peso. No sé, vas a comprar 2 kilos de algo. ¿Sí? Profe, pero puso decimales, 2.50. Ya. Da lo mismo. ¿Sí? Mil disculpas. No me acordé que pusimos doble. Pensé que pusimos de string. Listo, entonces. Entonces, creé un objeto de la clase frutas que se llama fruit1 y como me pide el peso, he puesto 2.5. Serán libras, kilogramos, he puesto. ¿Sí? Pues miren, está creado el objeto de mi nueva clase que se llama frutas. Entonces, como ya tengo el objeto, ahora sí llamo a la clase genérica. ¿Cómo se llama la clase genérica? Canasto. ¿Sí? En este caso, mi canasto, ¿qué va a recibir? Fácil, objetos de la clase frutas. ¿Cómo se va a llamar esto? Voy a ponerle artículo F porque es de las frutas. Y luego terminamos de inicializar la array que estamos trabajando de la clase genérica. En este caso sería nuevo canasto. Listo. Entonces, creé el objeto de la clase frutas y luego hago el llamado a la clase genérica. En este caso le estoy diciendo que va a recibir como dato entidades u objetos de la clase frutas. ¿Se acabó? Entonces, repito, a la clase genérica ni le hemos topado. Lo único que estamos haciendo en este momento es utilizar la clase genérica. Entonces, como ya decimos que canasto se llene de instancias frutas, empezamos a ingresar la información. Y digo, artículo F es igual a set producto. Y si usted observa, nuevamente, mire, la clase genérica se adapta a lo que estoy yo diciendo como programador. ¿Sí? ¿Qué digo? Set producto, ¿qué cosa? Fruta. Entonces, sí está observando que conforme vamos haciendo, los métodos se van adaptando a lo que yo voy inicializando. Entonces, al inicio, repito nuevamente, utilicé string, utilicé integer. ¿Qué me decía? Set producto integer. Set producto string. Es decir, el método se fue adaptando a lo que yo declaré. Lo mismo sucede con las instancias, mire. Hace rato me decía set producto lácteos. Es decir, ingrese un lácteo. Es decir, ingrese la información del objeto que pertenece a la clase lácteo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Ingrese frutas, es decir, lo que corresponde al objeto de la clase frutas. Miren, eso es lo importante de las clases genéricas. ¿Sí? Obviamente, en este caso, como atributo, va a recibir el objeto de la clase frutas, que en este caso se llama fruit1. ¿Sí? Fruit1, y yo le puse así. Y ahí usted, si quiere ponerle otro nombre, ya depende de usted. ¿Qué falta ahora? Mostrar. ¿Sí? O sea, ya he hecho la implementación, ya añadí el peso de la fruta 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Misma historia, muestro. Digo, artículo f.getProduct. Es decir, ahora, muéstrame la información. ¿Sí? Acabaste de ingresar algo en el canasto, ingresaste una fruta, ahora muéstrame esa fruta. ¿Sí? Entonces, mira, nuevamente, ejecuto, ¿y qué me volvió a salir? La referencia. Tú estás utilizando la clase genéricos y vas a mostrar algo de la clase frutas. Chévere, funciona, me está haciendo la referencia, me está indicando lo que debemos de utilizar. Sin embargo, profe, yo quiero ver ese peso. O sea, bien que nos muestre que la instancia, que la referencia, que esto, pero que nos muestre el 2.50 que acabamos de colocar. Nuevamente, vas a las frutas, ¿sí? Y nuevamente, ingresamos el método toString, ¿no? Entonces, ingresamos del toString. ¿Sí? Bueno, esa es la forma supuestamente rápida, ¿no?
Ya, para que salga con el mensajito, veamos qué es lo que sucede. Listo. Entonces, miren. Respetando el mensajito que nos da la clase como tal, ingresando el método toString, utilizando el constructor de código, miren, automáticamente nos dice, está trabajando en la instancia frutas y está mostrando qué cosa, el peso. Y ese peso es 2,5. ¿Está mostrándonos a la final la información? Sí, nos está mostrando. Y con eso queda demostrado, jóvenes, que hemos utilizado dos instancias diferentes o dos clases diferentes, una que se llama lácteos, otra que se llama frutas, y mediante la utilización de la clase genérica canasto, lo único que hemos ido haciendo es mostrando que la clase genérica se va adaptando a lo que el programador desee ingresar, es decir, la información que va a ir ingresando de a poco, ¿sí? Entonces, eso sería, jóvenes, lo que tiene que ver con las clases genéricas. No sé, a ver, vamos viendo. Joseph Cóndor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara? Bueno, Joseph, por favor, estar atentos, sí. Si no tiene el micrófono, en tal caso que nos diga por un mensajito o algo. Joel, ¿está entendido cómo funciona esto de las clases genéricas? La lógica de construcción, el cómo se va adaptando a la información que nosotros vamos a utilizar, ¿sí o no? Sí, sí está entendido. Solo una pregunta, ¿es cómo se ponía una sola coma? ¿Perdón? ¿Cómo se ponía una sola coma en vez de doble coma para poner el paréntesis? No le entiendo la pregunta, mil disculpas, ¿me podría repetir? No, bueno, no era importante, solo yo lo busco después. Sí, perdón. Perdón, no le entendí la pregunta, mil disculpas. Bueno, no sé, ¿alguien más por ahí? ¿Alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara? No sé, Emily Chango, ¿alguna pregunta? ¿Podría repetir el del toString de frutas? Ya. Ya, Listo. eso. Ya, listo. En este caso, como es un tipo doble, ¿sí? Necesitamos que haya un mensaje como tal, ¿sí? Porque como nosotros vemos aquí, en este caso, el toString convierte al dato en string para mostrarlo, como su nombre lo indica. En la clase lácteos, al poner return nombre, no pasa nada porque es un string. Entonces, el string, toString, muestra el string sin problemas. Sin embargo, en este caso es un doble. Entonces, para no hacernos problema, en pocas palabras, utilizamos el constructor que nos da haciendo el matrix, ¿sí? Es por eso que utilizamos un mensaje y luego referenciamos la variable. De tal manera que al ejecutar, ¿sí? Nos da un mensaje completo, ¿sí? Nos dice, estamos utilizando la instancia frutas, el atributo peso y el 2,5 que usted ingresó en el objeto. ¿Estamos claros? No sé, creo que era Fátima la que pregunté, no me acuerdo. Emily, Inge, sí, ya quedó. Sí, ya, perfecto. Sí. Más es por eso, ¿sí? Porque, repito, estamos usando un string y ahorita un doble, ¿sí? Y como ustedes vieron, de la clase genérica no volvimos a hablar, porque este es solo la plantilla, es el modelo, como cuando ustedes van a pedir algo en la Secretaría de la Facultad, le dan el modelo de oficio para hacer esto, usted solo ponga los nombres. Aquí funciona igualito. Ya hicimos la plantilla de cómo vamos a hacerlo de la información, ahora sí, usted llénela con lo que usted necesite. Entonces, básicamente, esa es la idea de lo que es una clase genérica como tal.
¿De acuerdo? Listo, no sé, Nathan, si está entendido. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que no esté clara? Nathan. No, Inge, no hay ninguna pregunta. Ya, listo. Entonces, por favor, vamos a darles 10 minutos, ¿sí? Nada más, 10 minutos. O 5 tal vez, porque no es nada del otro mundo. Por favor, todos, absolutamente todos, van a crear una nueva clase. Ustedes vieron que teníamos lácteos y frutas. Nos haría falta, de acuerdo, condimentos o carnes. Entonces, cree una clase de cualquiera de los dos. De igual manera, dele un atributo, ya no el nombre ni el peso. No sé si usted quiere ponerle como que si es un condimento de qué tipo o si es carne de qué animal, o sea, algo diferente, ¿sí? Entonces va a crear una clase, repito, de condimento o de lácteo. Le va a dar un atributo, ¿sí? Ya sea en string, en entero, doble, ya le vio que con cualquiera funciona. Igual, crea el constructor y luego en el método main va a ingresar, ¿sí?, la información mediante un objeto y utilizando la clase genérica. Y al final me muestra. Si usted de condimentos puso, no sé, el tipo y le puso especies, por decir de alguna manera. Entonces, al final tengo que ver que ahí diga especies. O si ingresó de la carne, el tipo de animal, y puso ahí vaca, pues tengo que ver que al final esté vaca. Está entendida la actividad, súper rápida. ¿Qué nos demoraremos? 5 minutitos. No sé si está entendido, Alexander Chicango. Sí, que sí, entendido. Listo. Entonces póngase a trabajar, ¿sí? 5 minutos, de 5:23, 5:28, vuelvo a hablar y bueno, pido un voluntario. Si hay algún voluntario que quiera compartir su pantalla y nos diga, perfecto. Si no, la dedocracia, cuento y el que le salga. ¿De acuerdo? Listo, póngase a trabajar. 5 minutitos, no creo que nos demoremos más. ¿De acuerdo? Por favor. Profe, ¿solamente le compartiríamos o le tenemos que subir el archivo? No, solo compartir. Sí, Ya, quiero que uno de ustedes comparta y veamos cómo nos queda. Sí, ya. con lo que Gracias, veamos profe. mañana ya mandamos el deber. Ya, listo. No sé, ¿le dejo ahí a la pantalla para que puedan observar o dejo nomás de compartir? Joel, ¿dejo ahí o dejo de compartir? O sea, creo que sería mejor dejarla ahí como para orientarnos por si se nos olvidaron. Ya, listo. Entonces, repito, 5 minutitos, vemos el ejemplo y con esto terminaríamos el día de hoy. Listo. Bueno, han pasado ya unos 4 minutos, ¿no? Pienso que no es nada del otro mundo, es algo bastante simple. Si es que usted estuvo atento a lo que yo fui diciendo, creo yo que estaría más que clara la tónica de cómo funciona esto de las clases genéricas, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién fue el que dijo que ya había terminado para compartir. Yo, Inge. Ya, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir. Sí, ya, y listo. Siga, por favor. Compártanos y veamos cómo quedó. ¿Puedo observar, Inge? Ya, listo. Entonces, ¿qué clase creó? Yo creé la clase carne, ¿no? Ya, Simplemente le creo un atributo, dos atributos de tipo carne, tipo corte. ya, Creé el constructor, sobreescribí el método string. ya, perfecto. Aquí en clases genéricas simplemente creo el objeto tipo carne eh, con el constructor y utilizo la clase genérica y al final implemento. No sé si puedo observar. Ya, perfecto. Perfecto, muy bien, Carlos. Sí, miren, en este caso, Carlos creó dos atributos de la clase carnes, ¿no? Lo que es el tipo de carne y el tipo de corte. Perfecto, miren. Entonces,
Como ustedes pueden observar, la clase genérica lo único que hizo fue adaptarse a lo que tenía la clase carne. Y de ahí al final, ustedes pueden observar, nos muestra, ¿no? Nos dice, de la clase carnes, asignó tipo de carne cerdo y el tipo de corte costilla. Perfecto. Entonces, básicamente es lo mismo. ¿Alguien hizo con la de condimentos? Muchas gracias, Carlos, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Perfecto. Ya, no sé quién más puede compartir para ver un segundo ejemplo. Y con Yo lo eso, puedo compartir. ya, perfecto. Compartan, no hay lío. Ya Carlos dejó de compartir. Si alguien hizo con la clase de condimento, Y puede para ver, ver qué ha hecho. Ya, perfecto. Dinos, ¿qué hiciste? le creé la clase de condimentos y le puse el nombre del condimento, sea paprika, comino, Ya, sea lo que sea. Le creé el constructor ya, y le creé el método para imprimir. Y en el genérico le puse le instancié y ya, en la clase de genérico le puse aquí en el objeto T la clase de condimentos y le creé el artículo. Aquí donde le instancié le puse el nombre de paprika. ya, Y perfecto. acá abajo en el artículo, le ocupé el set producto para ponerle la instancia del condimento 1 Ya, y mando a imprimir con el get product ya. y me Listo, imprime acá el nombre. listo. Perfecto. Muchísimas gracias, John. Muy bien. Ya, perfecto. Entonces, miren, eso es básicamente lo que tiene que ver con las clases genéricas, ¿no? Saber aprovechar una plantilla que se genera para poder trabajar con diferentes clases que, como ustedes ven, manejan una misma información. Trabajando con objetos, se tendría como que hacer algo para las frutas, algo específico para los condimentos, algo específico para los lácteos, mientras que con una clase genérica lo único que hacemos es definir bien los métodos y en base a eso pues ir instanciando con las otras clases. Listo, eso es básicamente lo que quería que veamos el día de hoy. No sé, Sebastián, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, por favor. No, por mi parte todo claro, gracias. Ya, perfecto. No sé, Mateo, ¿está todo claro? ¿Está entendida la lógica de lo que son las clases genéricas, sí o no? Sí, Inge, todo estuvo muy bien entendido. Listo, jóvenes. Entonces, si no es más, esto sería todo por el día de hoy. ¿De acuerdo? Nos veríamos el día de mañana. Por favor, registren su asistencia para poder finalizar la clase del día de hoy. Y con eso, pues no me queda nada más que desearles una buena noche y nos veríamos el día de mañana. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, jóvenes, por haber asistido. Veo que están todos, eso me alegra mucho. Que pasen muy bien. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta luego, profe.